Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 5. Con la ayuda del Señor vamos a estudiar, amén, la palabra del Señor. Y Dios pues nos va a hablar de alguna u otra forma, amén, en esta mañana. ¿Lo tenemos? Amén. Damos lectura entonces, lo hacemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Esto era parte de un estudio que habíamos dejado por los otros temas que habíamos estado tocando. Pero lo vamos a analizar una vez más, amén, con la ayuda del Señor, ya que la palabra del Señor pues es muy profundo, amén. No alcanzan las horas ni el tiempo, hermanos, pero lo hacemos, amén, para el beneficio de nuestras vidas, amén, porque cada vez que la palabra leemos y lo estudiamos, de alguna u otra manera va a hablar hacia nuestras vidas, amén. Porque todo el tiempo nos hallamos faltos, amén. No importa el tiempo que tengamos, los años que llevemos en el Evangelio, cuando la palabra del Señor nos habla, amén, de alguna u otra manera va a hablar hacia nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a hablar, amén, acerca, de la vida de Juan el Bautista. ¿Por qué se le llama Bautista? Amén. Es que él es el primero en que empieza a bautizar. Por eso se le da ese título, Juan el Bautista. Su nombre original, pues, es Juan. Gloria a Dios. Aunque no debería de ser Juan, tendría que haber sido Zacarías. Pero por orden del Señor, amén, es que Dios le dice al ángel mensajero que le trajera el mensaje, amén, que iba a nacer Juan, pero que su nombre vino con nombre de una vez, porque por lo general los sacerdotes, amén, sus hijos, amén, el primer hijo tendría que llamar igual que al papá. Pero en esta ocasión Dios cambia la dirección de la familia, porque Juan, amén, iba a ser un milagro. Y no solamente un milagro, sino que fue algo tan extraordinario, fuera de lo normal, porque Juan vino a una misión en específico. Muchas de las veces cuando Dios llama a alguien, amén, ese alguien viene por una misión especial. Y el caso de Juan es que él vino
para un trabajo en específico. Ya lo vamos a ver, de venir a predicar específicamente a un arrepentimiento, pero de una manera diferente. Eso era el llamado de Dios y su tiempo iba a ser muy corto en esta vida. Juan probablemente, no tenemos los datos exactos, pero Juan probablemente vivió 30 años y fracción de meses nada más. 30 años. Muere muy joven, pero es un propósito de Dios. En la vida a veces suceden cosas que nosotros no entendemos y no comprendemos. Y qué bueno que no lo comprendemos, hermano. Que solamente Dios en su santa voluntad, Él sí sabe todas las cosas. Hay familias o tenemos familiares que por alguna razón, según nosotros, no era tiempo que murieran, pero ya es el plan de Dios. Amén. Hay padres que han perdido sus hijos a muy temprana edad y quizás no entienden, amén, por qué pasó, qué sucedió. Algunos se echan la culpa, dicen, bueno, porque tal vez yo estaré pagando algo. Esa es la manera de pensar y es una manera también que nos vivieron desde pequeños. Y muchas veces esas ideas lo traemos, bueno, tal vez yo hice algo y por eso se murió mi hijo o por X razón. Pero ahora que somos evangélicos, creemos en la palabra de Dios, podemos ver de que Dios tiene destinado la vida de cada uno un lapso de tiempo. Hay unos que mueren a una temprana edad, otros a una edad madura y otros que llegan a cierta edad, 80, 90 y puede que llegue a 100 años y todavía no mueren. Es la voluntad de Dios. En el caso de Juan es que él vino a una misión en específica, amén, en donde él, amén, por la manera de predicar, amén, lo llevó muy rápido, amén, pero es el plan de Dios. La manera de predicar de él es de que confrontó inmediatamente el pecado en ese momento y eso lo llevó en el plan de Dios de ser encarcelado inmediatamente. Y al ser encarcelado inmediatamente, amén, se cumple lo que Dios había trazado, es que él muere. O sea, todo lo que él hizo, no lo hizo porque él quería, lo hizo porque había entendido su llamado, para qué vino. Cada uno de nosotros en la vida traemos una misión. ¿Cuál es nuestro propósito de haber nacido y vivir? A veces vivimos por vivir, hermano, sin propósito, sin planes, nada. Y hablo de la gente dentro de la iglesia, no la gente allá afuera, porque la gente allá afuera a veces tiene más planes que nosotros. Y nosotros como evangélicos deberíamos tener, Señor, ¿para qué? ¿Cuál es mi misión en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué nací yo? ¿Uno más en la sociedad? No, usted no es uno más en la sociedad. Usted trajo un propósito. No vino para criar hijos tampoco, y me refiero a las mujeres. Y los hombres tampoco para venir a ser hijos, tampoco, no. Traemos un propósito cada uno. No debemos de vivir la vida, bueno, pues a mí me tocó aquí, bueno, yo hasta aquí llegué, o eso es lo que voy. No, cada uno de nosotros debemos de preguntarle a Dios, ¿para qué, Dios? ¿Para qué nací yo? Es que la vida no es vivirla por vivir, hermano, tenemos que tener un propósito. Estos hombres entendieron cuál era su trabajo. Amén, pero entremos rápidamente en materia, amén, ya que se nos va rápido el tiempo. Brinquemos rápidamente lo que nos dice en el capítulo 1, estamos en el Evangelio de Lucas, 1:5 dice, hubo los días de Herodes, eso ya lo vimos, dice que había, amén, un rey que se llamaba Herodes. Y el sacerdote Zacarías, amén, ya lo explicamos, amén, que Zacarías era un sacerdote. Y lo que miramos en este verso 5 es que dice que su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth, era el nombre
la esposa de Zacarías, el sacerdote. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, dice. Algo muy interesante que podemos sacar aquí, que esta gente eran irreprensibles. O sea, la palabra irreprensible, que estaban rectos delante de Dios. Pero pasa algo. Y alguien dirá, bueno, hermano, pero si eran rectos, eran justos, eran buenos, ¿y por qué Dios no los había bendecido con hijos? Está interesante, bro, hermano. Si eran justos, eran buenos, amables con la gente, obedientes a la palabra de Dios, el hombre era sacerdote delante de la presencia de Dios. Y Dios no los había bendecido con él, porque los hijos son una bendición, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, aunque le sacan canas, pero son una bendición. Cuando están pequeños y cuando están grandes también le van a sacar canas de una u otra manera. Pero son una bendición. Pero resulta que ellos no tenían. Y eran irreprensibles, eran hombres obedientes, mujeres obedientes delante de la presencia de Dios. Entonces, preguntémonos muchas veces, ¿por qué Dios, amén, no nos da lo que nosotros queremos? Alguien dirá, hermano, pero yo obedezco, vengo a la iglesia, yo ayuno, yo soy buena gente, siento yo y siento la presencia de Dios y Dios no me da. No te sorprendas si Zacarías no le hubiera respondido. Ya estaban viejitos. O sea, ya pasaron años de la petición, años clamando. Yo me imagino los dos agarrados de la mano, Señor, concédenos un hijo desde su juventud. Pasaron los 40, bueno, empezaron, llegaron los 20, llegaron los 30. Bueno, la mayoría de edad para un judío era 30. Probablemente los 30 se casaron, llegaron los 40, no había hijos. Llega a los 50, no hay, llega a los 60, no hay, llega a 70, no hay. Llega a los 80, no hay, ya perdió la esperanza. Pero ¿sabe quién es el que nunca se olvida de nosotros? La petición, por eso es muy importante, la petición delante de Dios. A nosotros no nos puede olvidar la petición, hermano. Porque de tanto pedir y pedir y pedir, nunca responde Dios, que se nos olvida. Ya no morí, ya pedí, ya le dije a Dios y nada, así que hay que ser que Dios no es la voluntad de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Dios no se lo olvida. Imagínense, a la edad tan avanzada y Dios se acuerda. Hay un Zacarías allá en la tierra, diría Dios. Hay un Zacarías y su esposa que no tienen hijos. Y vayamos al 7. Verso 7, mire cómo dice. Pero no tenían hijo, amén, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Quién era el problema? Porque normalmente, amén, la gente le echa la culpa a la mujer. Así vivimos en una sociedad donde señala mucho, donde se inclina mucho la mujer. No, es que si no hay hijos es la mujer. No, no todas las veces. En este caso sí, no todas las veces. A veces el problema es el hombre también. Amén, donde no puede engendrar. En este caso Elizabeth no podía, era estéril. Pero para Dios no hay nada imposible, ¿de acuerdo? No hay nada imposible para Dios. Para los médicos, la ciencia puede decir no se puede, no hay solución, no hay respuesta. Pero Dios, tenemos un Dios de poder. Aleluya. Que tiene respuesta para todo. Gloria a Dios. Los inicios de la iglesia de acá, voy a hablar de la iglesia de acá. Escuche bien esto, habían hermanas, y aquí tienen familia los hermanas también, que no podían tener hijos. Y entraban en oración, hermano. Y en ayuno. ¿Y sabe qué pasó? Dios respondió, hermano. Hoy son familias gigantes, hermano. Sí, ya hay que orar para que no nace más, hermano. Ahora va a ser al revés la oración, hermano. Sí. O sea, por eso, amén, cuando nosotros hablamos del evangelio, mire hermano, cuando nosotros hablamos del evangelio, no hablamos por oír. Hablamos porque nosotros mismos hemos sido testigos, hemos visto eso. No hablamos porque alguien nos contó o alguien nos viene a contar. No, nosotros mismos vimos donde la pareja, la familia, la hermana llegaba, viera hermano, esta es mi situación, estamos a punto de separarnos porque eso es lo que trae cuando no hay hijos. Porque todo matrimonio, ¿qué quiere? ¿Hijos? Ni siquiera uno, ¿verdad?
Pero no se puede, por alguna razón, condición médica de la esposa o el esposo, pero con tanto lleva el tiempo en donde se llega hasta el punto de decir, ¿sabe qué? Mejor separémonos, divorciemos, y llegan a hablar de eso porque eso es lo que nos une una familia. Y llegaban a decir, mi esposo me quiere dejar porque no puedo tener, pues pongamos en la oración, oremos y va a ver que Dios va a hacer cosas. Y Dios ha hecho cosas grandes. Amén. Entonces sigamos viendo. Entonces aquí, amén, hay un problema, amén, que era estéril ella. Pero ya le dije que no hay nada imposible para Dios. Rápidamente, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según su orden, en su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó la suerte de ofrecer el incienso entrando al santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció, aquí viene la respuesta. Y se le apareció un ángel, verso 11. El ángel del Señor puesto en pie y a la derecha del altar del incienso. ¿Sabe qué ángel fue este? Hay un ángel mensajero. Gabriel. El mismo que habla en Daniel. Le lleva el mensaje a Daniel y el mismo aparece aquí. A este se le llama un ángel mensajero. ¿Por qué mensajero? Porque él trae las noticias desde la presencia de Dios a la tierra. Lo mismo sucedió con Sansón. La diferencia del nacimiento de Sansón es que dice el ángel de Jehová. Todavía no se identificaba quién era el ángel. Aquí ya se identifica, Daniel lo identifica, amén, y aquí lo identificamos, es Gabriel trayendo el mensaje directamente para Zacarías. Mientras Zacarías estaba en el altar, ya le dije, se le había olvidado la petición. Y mientras él ofrecía el incienso, aquí explico algo. Alguien dirá, pero no somos católicos. Los sacerdotes no ofrecen incienso. En la antigüedad lo hacían. Le explico por qué. El incienso no es cualquier incienso, no es el incienso que hoy día miramos que se hace, eso no es. Era algo especial que los sacerdotes hacían. Había una mezcla de especies aromáticas, se le llama. Especies me refiero como que si fuera... Usted, cuando yo le digo especie, usted me va a entender rápidamente como canela, como pimienta, como la variedad que hay. Pero para los israelitas en ese momento Dios dio directriz, o sea, dirección. Dijo cómo eran las medidas para el incienso. Entonces al momento, escuche bien esto, al quemarlo soltaba un olor bien rico. Es lo que pasa cuando las hermanas preparan un recado. ¿Ha visto cómo se prepara el recado? Se pone ¿qué? Ajonjolí, se le pone canela, se le pone una variedad, de tal manera que cuando se esté dorando eso suelta un olorcito, ya rico, hermano. Y todavía no hay salsa todavía. Bueno, entonces el incienso iba por medida. Y el problema aquí que sucedió con los hijos de los sacerdotes que ofrecieron, que fueron quemados en el altar, ¿se acuerda de eso? Ellos agarraron a como caiga. Y ofrezcámosle a Dios. No, a Dios no se lo va a ofrecer a lo que caiga. Había una medida que Dios había dicho y se tenía que respetar. Y al no respetar, sale fuego del altar, los consumió. Aarón no dijo nada. Eran sus hijos. Nada dijo Aarón. ¿Por qué no dijo nada? Él sabía de eso, que sus hijos habían desobedecido ese incienso. ¿Para qué servía? Para dar aroma delante de la presencia de Dios el altar. Acuérdense que en ese entonces no se cantaba como hoy día cantamos. Entonces, el incienso que se ofrecía era un olor fragante delante de la presencia de Dios. Hoy, ¿cuál es el olor fragante que sube delante de la presencia de Dios? Nuestras alabanzas y las oraciones que nosotros hacemos tienen que subir delante de la presencia de Dios. Si no sube, es problema de nosotros, no es problema de Dios. Porque tiene que ver con la santidad de nosotros, amén, de ministrar para que esa alabanza y esa oración llegue a la presencia de Dios. Ese es el incienso de hoy día. Se hacía eso porque no había, amén, directriz como alabanza y adoración. ¿Cuándo surge eso entonces, amén? Todo lo que hoy día vemos
Ya en el Pentecostés, en la primera iglesia, amén, Jesús dejó enseñado cómo se hace. Eso era la forma de quemar el incienso. Ahora bien, en este caso, Zacarías le tocó ese día ofrecerle a Dios en el altar. Y cuando va viendo, dice que aparece un ángel parado ahí. ¿Se imagina la sorpresa? Eso es lo que dice el 7. Perdón, el 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías delante de Dios según, amén, brinquemos al 11 rápido. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Dice. Imagínense, yo me imagino cantando también, ofreciendo, y de repente aparece un ángel. Cuando hablo de ángel no piense inmediatamente con sus alas y blanco, no. Acuérdense que los ángeles, amén, toman forma de hombre. De repente parado uno, y nadie podía llegar en el altar del incienso porque era el lugar santo. Por eso él se turbó al ver, amén, el ángel ahí parado, amén. Vayamos rápido bien, 12. Se turbó, dice, amén. El 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Uno es turbarse y otro es sobrecogió, o sea, tuvo miedo, se espantó. Vamos rápido. 13. Pero el ángel le dijo, aquí es donde viene el ángel le habla. Por eso cuando alguien ve algo, hermanos, si es de Dios, no debe darle miedo. Porque Dios se comunica. Habla. Dios no es un espanto, no es un demonio, no es un fantasma. El ángel habla y le dice, Zacarías, no temas. O sea, no tengas miedo porque lo vio asustado. Tengas miedo. Vamos rápido, se nos va el tiempo, hermano. Gloria a Dios. Dice, vamos a el 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Paremos aquí. Le dije, ¿será que Dios se olvida de nuestras oraciones? No. Dios no se olvida. Por eso cuando lo hacemos de corazón estemos seguros, sinceramente estemos seguros y seamos sinceros con Dios. Alguien le dijo a Dios, Dios, fíjate que me cuesta orar, me cuesta hablar contigo. Pero al mismo tiempo, en lo que él estaba diciendo, él estaba siendo sincero y hablando con Dios. Porque eso es lo que quiere Dios. Fíjate, Dios, que como que no muy creo en ti. Pero al mismo tiempo estoy hablando contigo. Eso es lo que quiere Dios. Hombres y mujeres que sean sinceros. No que vivan una apariencia de oración y no le creen a Dios. No, Dios lo que quiere es sinceridad. Y esto, amén, es lo que lleva a que Dios no se olvida. Porque le dice aquí, tu oración ha sido oída, o sea, ha sido escuchada. Y en esta mañana usted dirá, hermano, pero tanto tiempo y hasta en ese momento yo, Dios, la oración. Fíjese que para Dios no existe el tiempo. Acuérdese que nosotros nos regimos por horas, minutos, pero para Dios no existe el tiempo. O sea, para nosotros, un ejemplo, para Zacarías pudo haber sido 50 años orando por su petición. Para nosotros humanos fueron 50 años. Para Dios pudo haber sido un segundo. Porque 1000 años, dice, para Dios es como un día. 1000 años. Pudo haber sido un segundo que llegó la petición. Acuérdense que el tiempo para nosotros tenemos límite. Limitado se llama eso de nosotros, tenemos límite. Dios es ilimitado. Dios no tiene tiempo. Él es eterno. Amén. Él es el tiempo, o sea, no existe tiempo para Él. Para nosotros, sí. Entonces, usemos esto ahora pensando. Entonces, la petición que fue hecha por Zacarías, para Dios pudo haber sido hace un segundo. Y por eso le dice,
tu oración ha sido escuchada. Y aquí viene la respuesta. Qué bonito, hermano, cuando Dios se acuerda. No es que se le olvida, sino vamos otra vez el tiempo. Y Dios se acuerda. Mire qué sucede. Esto es muy, muy hermoso, hermano. Mire, no tema porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. 50 años, 40 años después, hermano. Tu mujer Elizabeth te va a dar un hijo. Yo me imagino Juan, hermano, asustado, espantado. Yo me imagino le pasó de todo el día. De tal manera, ya vamos a ver que no cree. Por eso le dije, tanto tiempo, nosotros humanos. Y fíjense que Zacarías nos identifica a nosotros también de tanto orar que no creemos. Como la pregunta del hermano la semana pasada. Ese mi familiar nunca va a cambiar. Borracho y medio, religioso y medio. ¿Qué va a cambiar esa gente? Hoy otra vez. Nosotros tenemos límite y para nosotros no va a suceder lo que Dios ha dicho. Pero Dios puede transformar en un abrir y cerrar de ojos el corazón de esa persona. Amén. Sigamos viendo. Gloria a Dios. Y tendrás gozo. Por eso le dije que para el hijo de Zacarías y Juan, amén, se iba a llamar Juan. De Zacarías y Elizabeth, el hijo se iba a llamar Juan, porque el ángel, ese es el mensaje que trae. Estoy en el 14 ahora. Y tendrás gozo y alegría, y muchos serán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Escuche eso, las condiciones. Porque todo hombre que nace con una misión, Dios le da la dirección como debe, incluso hasta para comer. Porque no iba a ser cualquier persona. Mire cómo le dice. Normalmente, según el estudio, es que normalmente las mujeres tomaban sidra o los hombres tomaban. ¿Qué es sidra? Pues es un jugo de manzana. Amén. Pero hay un cierto punto cuando ya no se le llama jugo de manzana, se le llama sidra porque se fermenta. Como que si fuera un licor, pero no es un licor para embriagarse. Amén. Sino que es un licor ligeramente con poco alcohol. Y las mujeres para ese entonces lo podían tomar y no había ningún problema. Pero aquí viene la condición. Por eso el ángel advierte y dice directamente que Juan, o sea, la mamá no podía beber sidra. ¿Por qué? Porque ese niño en el vientre venía a una misión en específico. No se podía mezclar. Escuche bien esto. 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Y escuche esto. ¿Por qué? ¿Por qué no podía beber? Porque será lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Esto nos lleva a otra dimensión. Normalmente la persona recibe el Espíritu Santo fuera del vientre, usted ya ha nacido. Esa es la idea. Pero aquí nos lleva a otra etapa muy diferente, que desde el vientre ya está lleno del Espíritu Santo. ¿Se imagina la capacidad de ese niño al nacer, hermano? No era cualquier persona, hermano. Desde el vientre, eso lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Mire cómo dice. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque traía una misión, hermanos, amén, que no era cualquiera, sino que lo llevaba directamente a la muerte. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Voy a leer esto rápido y después voy a explicar acerca de lo que dice acerca de Elías. Vayamos rápido, amén, leyendo. 18. Dijo Zacarías al ángel, porque estamos en la etapa todavía de los padres. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré yo esto? Cuando dice él, ¿en qué conoceré esto?
Es que Zacarías lo que quiere decir con eso es, ¿y cómo voy a poder lograr yo hacer un hijo? No sé si me están entendiendo lo que él quiere decir. En otra palabra, yo no tengo la fuerza. Mi esposa, con 80 años, y hacerle un hijo ahora. Pero estoy hablando así, claro, hermano, porque me vaya entendiendo. Una cosa es tener un hijo a los 40, ¿va, hermano? 50, tal vez a los 60, ¿va? Pero más de ahí. Tal vez para el hombre quizás no habría un problema, o ya hay, no sé, no estoy en esa edad, hermano. Pero para la mujer, y eso era la pregunta de Zacarías, y Zacarías dice, ¿y en qué conoceré yo eso? O sea, ¿y cómo le voy a hacer yo eso? ¿Tiene lógica la pregunta? Sí, tiene lógica. Es lo que le dije, no es lo mismo tener un hijo a los 40, 50, pero ya a los 60, hermano. Si ni para poder caminar puede uno, hermano. Imagínese, y por eso él dice, ¿y cómo va a suceder esto, Señor? Amén, eso es lo que dice ahí, rápidamente. ¿En qué conoceré yo esto? Porque aquí viene, por eso le dije, por la pregunta de él, porque dice, porque yo soy viejo y mi mujer dice es de edad avanzada. O sea, ya no. Es lo que le dije. Una cosa es tener vigor y fuerza todavía, pero otra cosa es que ya no, como le digo, ya ni para que caminar puede uno. Y ahora que venga un ángel y le diga, vas a tener un hijo. No. Y yo estaría en la misma condición de que Zacarías, hermano. Rápidamente, mire cómo dice. Respondiendo, amén, escuche esto. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Escuche eso. Y ahora, escuche esto, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El problema con la duda, hermano. Imagínense automáticamente en ese momento cuando él cuestiona. Quizás nosotros lo miramos que es sencillo lo que él dijo, pero delante de Dios es cuestionar a Dios. ¿Qué es cuestionar a Dios? Poner en duda su autoridad. Por ejemplo, si alguien pone en duda la autoridad de una persona, esta persona como que no se va a sentir bien y dice, por ejemplo, si tenemos un jefe, amén, en el trabajo y nos dice, mire, hágame favor, vaya a barrer, por ejemplo, vaya a hacer esto. Y uno dice, fíjate que yo no lo voy a hacer. Un ejemplo. Directamente no lo voy a hacer. O cuestiona la autoridad, o pone en duda la autoridad de esa persona se va a sentir mal. O pongamos en el lugar de él. Cuestiona la autoridad, obviamente lo que va a pasar es que los demás que están alrededor van a ver ese ejemplo o esa actitud y van a poner en duda la autoridad de él. Y lo que sucede aquí, según para nosotros, es una pregunta o es algo sencillo, Dios lo toma muy en serio. Escuche esto, tan en serio que Juan queda mudo. Es como decirle a Dios, no creo, Dios, que vaya a suceder. Ya estás poniendo en duda. Una cosa es decirle a un ser humano, yo no creo que usted pueda hacer eso. Pero ese es un ser humano, amén, nada que ver, es igual que nosotros. Ahora, Dios, no le podemos cuestionar. Si Él dice que sí, sí, Señor. Y si Él dice no, pues no, Señor. Y ya. Porque aquí miramos, para nosotros es algo sencillo, de cuestionar y decir, Señor, ¿y cómo va a suceder eso? Y Señor, ¿y cómo va a pasar eso? Yo ya soy viejo, mi esposa también. Y el ángel más serio.
¿Me vas a cuestionar? O sea, ¿vas a cuestionar a Dios? Y le pude haber dicho, has estado clamando por mucho tiempo y ahora vienes a cuestionar lo que has estado clamando. Por eso cuando le pedimos a Dios debemos estar seguros, seguir creyendo, creyendo y creyendo y creyendo. No contesta a Dios, le seguimos creyendo. Y si no morimos, murámonos creyéndole. Porque Él aquí cuestiona y Él le dice en el 20, y ahora le dice, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirá a su tiempo. O sea, se va a cumplir, Zacarías. Aunque tú no creas, Zacarías, has pedido, pero ahora no crees. Y aunque tú no creas, eso no quiere decir que no se va a cumplir. Se va a cumplir porque lo que Dios dijo se hará. Denles ofrendas de palmas a Dios en esta mañana. Amén. Y dice, se cumplirá a su tiempo. ¿Al tiempo de quién? No el de nosotros. No es cuando nosotros queremos. Es cuando Él, en su santa voluntad, dice, ahora. Los médicos han dicho que no se puede, la ciencia dice que no, pero Dios ya dio la orden que sí. ¿Y cuál vale más? La palabra de Dios. Por eso la palabra debemos de creerle. Si Él dice que lo va a hacer, lo hará. Y Zacarías aquí cuando duda, queda mudo. Ya lo vamos a ver más adelante qué sucede cuando el niño nace y le pregunta, ¿y cómo le vamos a llamar Zacarías? Y Zacarías dice, porque no podía hablar. ¿Qué dice Zacarías? No está diciendo nada, dice que no se va a llamar Zacarías el niño. ¿Y por qué si todos los padres le ponen al primogénito su nombre? Y Zacarías. ¿Se imagina qué pasaría con nosotros, hermanos, todas esas dudas que hemos tenido, hermano? Hasta ciegos, hasta mudos hubiéramos quedado ya. ¿De qué tiempo, hermano? Ya nadie hablar en la iglesia, hermano. Imagínate tanto pedido que le hacemos a Dios, clamor, petición, y no le creemos. Y Él nada, cuestionar nada más. ¿Cómo se hará esto, Señor? Y mudo. Esto sí está serio, hermano. Por eso cuando clamamos a Dios, pidámosle a Dios también que nos dé esa capacidad de seguir creyéndole a Él. Amén. Rápidamente sigamos viendo. Pero cuando, escuche esto, gloria al nombre del Señor, el 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí se cumplió. Elizabeth queda embarazada. Porque mire cómo dice el 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. La palabra concebir aquí es que queda encinta, amén, y se recluyó en su casa, así como el ángel le dijo. ¿Vas a cuidarte, Elizabeth? No le dijo a ella, al esposo. Yo no sé cómo le dijo a partir de ahí, porque se quedó mudo. A señas de plan. Quedarte, Elizabeth, adentro, no vas a beber vino, no vas a beber sidra y te vas a cuidar mucho, porque así me dijo el ángel. A señas, pues lo tuvo que haber dicho. Acuérdense que se quedó mudo. Amén. Ahora bien, quiero explicar un poquito acerca cuando él dice, ya vimos que aquí, cómo fue que recibieron ellos la respuesta. Ahora bien,
Pero hay algo muy interesante cuando él dice que este niño iría sobre él el espíritu del poder de Elías. Esto es muy interesante. Dice, Juan se parece, dice, o parecerá de muchas maneras al intrépido profeta Elías, debido a que está lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe que Elías, eso fue algo terrible? Cantamos un coro, dice, el profeta Elías oró, ¿y qué pasó, hermano? Fuego cayó, eso es uno. Y sabe otro, esto se llama las poderosas, ¿cómo le diríamos? Lo que él hizo a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando él oró y se cerró los cielos, ya no hubo lluvia. ¿Se imagina eso? Y después oró otra vez para que descendiera lluvia. Eso lo hace un hombre conectado directamente con Dios. Nada más orar. Recuerden el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo los 800 y algo de profetas, amén, brujos, amén, brujas allá metidos, hermano. Sacerdotes satánicos allá llamando a Satanás a que descendiera fuego para que el holocausto fuera consumido. Empezaron desde la mañana, dice, invocando, hermano, con todo lo que ellos hacían. No, ninguna vez. Llegó el tiempo de Elías y le dijo, ¿saben qué? Dijo, hagan una zanja alrededor del holocausto, para que lo hagamos más poderoso todavía. Y traigan agua, dijo, échenle agua ahí alrededor. Es más, mojen todo el holocausto, o sea, los bueyes partidos ahí. Échenle agua. Y ahora empieza a hablar con Dios. Dios, responde. Y que sepan ese pueblo que tú eres el Dios. ¿Y qué sucede? Baja fuego del cielo y consume el holocausto. Hasta el agua se fue. Juan el Bautista vino con una autoridad también. El hermano Luis estuvo hablando acerca de esto. Juan el Bautista no le tuvo miedo a nada. Hablar las cosas como son. No tenerle miedo ni al mismo gobierno en ese entonces. Hoy día nosotros predicamos, pero temblando, hermano. Sí, hasta a la familia le tenemos miedo, hasta a la mujer a veces, hermano. Anda desbaratada y no nos animamos ni a decirle algo, hermano. Sí, imagina eso. Ya no digamos al gobernador, hermano, al gobierno, y decirle, ¿saben qué? Esa ley que están aprobando, pero de cara, pues, no a las espaldas. Ese es el problema de nosotros. Hablamos porque tenemos libertad de expresión, hermano. Para ese entonces no había libertad de expresión. La libertad de expresión quiere decir con eso es que usted ahorita puede pararse en la acera y protestar en contra de Trump y decirle, mira, y puede decir lo que se le dé la gana hasta que el día de que se muere también. No pasa nada, es libertad de expresión. Pero otra cosa es que usted vaya conforme a la palabra y como lo hizo Juan el Bautista, atacar la conducta moral del gobierno. Esa es otra cosa, hermano. Hablar de un hombre, cualquiera lo hace. Esto no. Y ya vamos a llegar en ese punto. Mire cómo dice. Dice, amén, Juan será un predicador de rectitud moral. Esto es muy interesante, amén. Rectitud moral, ya vimos cómo es que el espíritu de Elías vendría sobre él, refiriéndose al Espíritu Santo. Pero también miramos aquí que será un predicador de rectitud moral, dice la palabra moral aquí. Por eso él mismo atacó, amén, el pecado del rey para ese entonces. Y ya lo sabemos muy bien, es Herodías juntado con Herodes, pero en realidad era la mujer de su hermano. Ahora, ¿por qué Juan tuvo la autoridad de hablar? Número uno, aquí esa es la base muy importante. Número uno, es que tú tienes que vivir lo que vas a atacar. Yo no puedo hablar y predicarle a usted sobre algo si yo no lo vivo, hermano.
Imagínense que yo venga ahorita, hermanos caballeros, ustedes respeten a sus mujeres. ¿Y yo? Y hay hombres que se atreven a predicar, a pararse en el altar, dice, mire, esos hombres, dice, infieles, dice, y él con un amante también. La palabra rectitud moral aquí a eso se refiere. Vivía bajo la unción del Espíritu. Entonces, para él, me imagino, la Biblia no lo dice, me imagino que él no llegó a casarse, amén. Pero eso no le impidió a él, amén, a vivir una vida recta delante de Dios, moralmente hablando. La palabra moral es la forma, amén. Por ejemplo, si nos referimos al matrimonio, amén, es marido de una sola mujer. Eso es todo. Esa es la forma moral en cuanto al matrimonio. Entonces, cuando él ataca la conducta del rey, tenía todo el derecho, tenía toda la autoridad. Número uno, porque lo estaba viviendo. Y lo más importante, lleno del Espíritu Santo. Y por eso cuando señala el pecado a Herodes fue como darle 2 manotazos en la cara, hermano. Y no es tanto a Herodes. Dejamos de un lado a Herodías. Si una mujer se endiabla por nada más un problemita chiquito, ¿se imagina cómo se endiabló Herodías? A partir de ese momento le puso precio a la cabeza de Juan. Le dijo, ese Juan me lo va a pagar. Y le pregunto, damas, en esta mañana, ¿se les olvida algo a ustedes? El hombre, mire, le pueden decir que es un muerto de hambre, no tiene donde caerse muerto, que a él igual le da. Quizás le pone atención por un momento, se va y se le olvide y ya. Dígale algo a una mujer, o hágale algo a una mujer. Con ese silencio me dijeron todo, Dan. No se los olvida. Herodías no se lo olvidó. Dijo, ese Juan me lo va a pagar. Y una mujer endemoniada. El hombre se propone a lograr cosas, amén, pero a veces ni los logra. Pero una mujer cuando se propone algo, no importa a quién hay que llevarse de por medio. Gloria a Dios por las damas que tienen el temor de Dios. Una mujer sin el temor de Dios, hasta el diablo se asusta, hermano. Sí, hasta el diablo sale asustado en ese momento, hermano. Sí, si no, vean nada más en el mundo, vean el mundo, amén. La mujer cuando se propone algo, fíjese, le voy a hablar así literal para que me entiendan, pues, porque de no ser así no me va a entender. Si una mujer se pone a conquistar a un hombre, hermano, ¿lo logra o no lo logra? En un 2x3 y ya. Amén. Y para guardar, por eso alguien decía, gracias a Dios que Dios, claro que Dios no tiene género, ¿verdad? Dios es divino, Él no tiene género, no es hombre ni mujer, es divino. Y alguien decía, si Dios fuese mujer, ¿se imagina todo el rencor que guardaría, hermano? Porque una mujer es difícil que se lo olvide, por eso le estoy hablando de Herodías. Por eso cuando Juan el Bautista señaló el pecado, la más afectada ahí fue Herodías. Herodías dijo, ese Juan me los va a pagar. Y me los va a pagar. No sé cómo, pero me los va a pagar. Porque de ella es la idea. ¿Sabe que Herodes, según la historia, amén, la historia es que Herodes no tenía plan de matar a Juan? ¿Sabe por qué no tenía? Porque era algo especial por lo que vimos de su nacimiento. Uno es eso. Dos, tenía miedo a la gente, a los judíos, de que si llegara a matar a Juan, el pueblo se levantaría contra él. Entonces, él no tenía planes de matar. Entonces, ¿quién tenía el plan? Por eso se nos olvida un detalle. Herodías.
Porque Herodías tenía ese plan, ahí lo tenía. Y el día, todo se fue completando. Claro, Dios es el que planeó, o sea, Dios en su infinita gracia y misericordia, así tenía que llegar. Pero todo llegó, amén, paso a paso hasta Herodías. Número 1, cumpleaños la hija de Herodías, amén. Y durante la ceremonia, el cumpleaños, ella baila y Herodes, amén, con sus copas, echándose las frías. Llegó el punto donde ya estaba medio viendo, hermano. Ya ni sabe de lo que hablaba, hermano. Porque eso es lo que hace el licor, hermano. Por eso no os embriaguéis con vino, dice Pablo, el cual trae disolución. Medio alegre, medio entonado el Señor ahí. Y cuando baila la muchacha, amén. Me imagino yo trabándose la lengua. Pídeme lo que quiera hasta la mitad del reino. Emocionado, borracho y de todo ahí. Y ahí viene la muchacha. ¿Y qué voy a pedir? ¿Y qué voy a pedir? Mejor voy donde mi mamá. Y cuando llego de la mamá, el rey me dijo que le pida hasta la mitad del reino si se puede. Hoy sí le llegó su día ese Juanito. Hoy sí. Y me lo van a servir en bandeja de plata. ¿Ha escuchado ese dicho que dicen por ahí? Suena a novela, ¿verdad, hermano? Pero así es. Hoy sí me lo van a servir en bandeja de plata. ¿Y qué sucede? Ahora dile Herodes que te dé la cabeza de Juan. Y como rey, aquí viene el problema. Y como rey, él no se podía retroceder. No podía retractarse. Él tenía que cumplir su palabra. Porque de no ser así, si un rey se retractaba, ¿te imaginas eso? Queda como una burla. Ya voy a terminar, hermano, no se preocupe. Entonces aquí es cuando él no le queda de otro. Según la historia dice que se entristeció. Porque él sabía que iba a matar a alguien, a un hombre justo. Que lo que él había dicho era verdad. Y Herodes no era tanto el problema, amén, que le habían dicho la verdad. Para él quizás al rato se le pasaba. Pero hay alguien que no se le olvida. Ya le dije. Herodías. Digo, no. Lo que dijo me avergonzó. Y lo que dijo me dejó por el suelo. Así que me los va a pagar. Y llegó el momento. Y ahí fue la historia de Juan muy corto. ¿Pero por qué? Regresemos. Es que manifestará el Espíritu Santo, dice, amén, al predicar sobre el pecado y la justicia y el juicio. Eso predicó él. El pecado, señalar el pecado. Porque eso fue su misión. O sea, desde temprana edad, yo me imagino, la Biblia no lo dice, yo me imagino que él entendió. Mi misión mía va a ser corto en este mundo. Me voy a meter en problemas que no voy a salir de ahí, pero todo es la voluntad de Dios. Entendió. Y eso debemos de saber nosotros, hermanos, entender de que nuestra vida en esta tierra es corta, hablando humanamente corta. Y ellos entendieron el propósito de su llamamiento. Mi mamá desde el vientre yo sentía el Espíritu Santo, amén. Y sé que mi vida va a ser muy corto en esta tierra, así que vengo a hacer lo que tengo que hacer. Por eso él no tuvo miedo de hablar, igual que Jesús, amén, no tuvo miedo de hablar a los principales en ese momento. Generación de víboras, raza de víboras. Señaló el pecado, señaló del juicio, porque dijo, ¿no saben que la ira de Dios va a venir sobre este mundo? Habló del juicio. Y no tuvo miedo en hablar absolutamente nada. Hablara como hablar de frente. Y se lo decía de frente. Una cosa es decirle a alguien cuando no está. Y otra cosa es decirlo cuando él está, hermano. Cuando él no está, no, todo el mundo habla. Que el jefe aquí, que es allá. Pero cuando está, nadie dice. Este no. Señalado directamente. ¿Por qué? Eso era su misión. Porque mire cómo dice,
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿A qué pueblo? A preparar ese pueblo que Jesús vendría. Porque él es, más adelante vamos a ver que en otro estudio vamos a ver cuando dice que él vino a preparar el camino del Señor, o sea, a preparar terreno. Eso era su trabajo. Preparar terrenos, abrir brechas, hermano, rompiendo roca, rompiendo montes, rompiendo todo, hermano, lo que hay en el camino para que venga el otro a completar su trabajo. Cada uno trae un trabajo. Aquí el trabajo de él es empezar a romper la incredulidad, todo aquello, amén, el ateísmo para ese entonces, la idolatría en ese momento. Él vino a romper, hablando y sin miedo. Por eso Dios lo preparó específicamente para ese trabajo. Termino aquí. En el próximo estudio vamos a ver un poquito más de él, porque siempre hemos escuchado que son parientes con Jesús, pero vamos a ver a través de la Escritura si eso es verdad o no. Porque siempre hemos escuchado que Jesús y Juan el Bautista eran primos. Vamos a ver a través de la palabra del Señor, hermano, en el próximo estudio. ¿Alguien tiene una pregunta antes de cerrar, hermano? ¿Nada? ¿O nadie? Bueno, vamos bien entonces. Entendimos en eso entonces que Juan traía un propósito muy corto sobre el mundo, cumplió su misión, lo mataron, amén. No es que él se dejó que lo matara, sino que eso era el plan de matarlo y se concluyó, pero eso fue la voluntad de Dios, que fuera muy corta. Así que Dios me lo bendiga, póngase de pie.